Hablemos de este libro. Imagínate una ciudad extraordinariamente rica, protegida por enormes murallas y situada frente al mar, en un punto estratégico por donde circulaban comerciantes, barcos y riquezas. Esa ciudad se llamaba Troya. Estaba situada en la región que hoy pertenece a Turquía, frente al mundo griego, y durante siglos su nombre quedó asociado en una de las historias de guerra más famosas que ha conservado la humanidad. Según los antiguos relatos griegos, Troya estaba gobernada por un anciano rey llamado Príamo y por su esposa, la reina Hécuba. Tenían una enorme familia y varios hijos. Entre ellos aparecerán dos hombres completamente diferentes que terminarán marcando el destino de la ciudad. Uno será Héctor, el gran guerrero troyano, esposo, padre y principal defensor de Troya. Y el otro será su hermano París, un joven cuya decisión terminará desencadenando una catástrofe. Al otro lado del mar se encontraba el mundo griego, y no debemos imaginar todavía una Grecia unificada como un país moderno. Eran distintos reinos y ciudades gobernados por diferentes líderes que podían enfrentarse entre ellos y también aliarse cuando tenían un interés en común. De allí surgirán personajes como Agamenón, uno de los reyes más poderosos, Menelao, su hermano, y más adelante Aquiles, el guerrero más temido del ejército griego. Pero todavía ninguno de ellos estaba luchando. No hay ejércitos frente a las murallas, no hay cadáveres. Troya todavía está en pie. Y la historia que terminaría destruyéndola comenzaría de una manera absurda, con una boda. Un rey mortal llamado Peleo se casa con Tetis, una divinidad del mar. Según la mitología griega, los dioses participan en la celebración como si fueran miembros de aquella sociedad. Pero hay una diosa a la que nadie quiere invitar, se llama Eris. Y Eris representa la discordia, el conflicto, la rivalidad, aquello que rompe la armonía entre las personas. Los organizadores creen haber encontrado una solución sencilla. Si Eris provoca problemas, basta con no invitarla. Pero existe una idea profundamente humana escondida en lo que sucede después. Ignorar un conflicto no significa resolverlo. Eris aparece en la celebración. No necesita gritar. No amenaza a nadie, simplemente deja una manzana de oro con una inscripción sencilla, para la más bella, y se marcha. Tres diosas reclaman inmediatamente aquella manzana. Era esposa de Zeus y la reina de los dioses. Atenea, asociada con la inteligencia, la estrategia y la guerra. Y Afrodita, diosa de la belleza, el deseo y la atracción. Una simple frase acaba de tocar algo profundamente humano, incluso en seres supuestamente divinos, la necesidad de sentirse superior. Nadie quiere decir y decidir entre ellas. Hacerlo significaría elegir a una y humillar a las otras dos. Finalmente, la responsabilidad cae sobre un joven mortal. Y aquí aparece Troya. El muchacho elegido se llama París. París es el hijo del rey Príamo y de la reina Hécuba. Es por tanto príncipe de Troya y hermano de Héctor. Pero París no creció sabiendo que era un príncipe. Antes de que naciera, su madre tuvo un sueño terrible relacionado con la destrucción de la ciudad. La interpretación fue todavía peor. Aquel niño traería la ruina completa de Troya. Sus padres tomaron entonces una decisión desesperada. Ordenaron abandonar al recién nacido en una montaña para que muriera. Pero París sobrevivió. Fue criado lejos del palacio y creció como pastor. Y aquí la historia empieza a adquirir una extraña simetría. Una diosa rechazada regresa a la fiesta de la que intentaron excluirla. Un hijo rechazado regresaría a la familia que intentó eliminarlo. Y aquello que todos intentaron evitar terminaría encontrando el camino de vuelta. A ese joven le presentaban ahora tres posibilidades. Hera le ofrece poder, Atenea le ofrece sabiduría y gloria, y Afrodita le ofrece el deseo. Le promete el amor de una mujer llamada Helena. ¿Y quién era Helena? Helena era una reina griega, esposa de Menelao, rey de Esparta. Dentro de la tradición mitológica era considerada la mujer más hermosa del mundo. Y París la elige, o mejor dicho, elige la promesa de poseerla. Porque todavía no la conoce, no sabe cómo piensa, no conoce su carácter, no ha compartido absolutamente nada con ella. Y esto cambia completamente la forma de entender lo ocurrido. París no puede amar a Helena, puede desearla, puede imaginarla, puede convertirla en una fantasía, puede creer que poseer a la mujer más deseada del mundo demostrará algo acerca de su propio valor. Y aquí aparece una pregunta mucho más interesante que la vieja explicación de que Troya fue destruida simplemente por amor.
¿Cuántas decisiones que llamamos amor son en realidad intentos de llenar algo que nos falta? París viajaría hasta Esparta, conocerá a Helena y Helena terminará abandonando Esparta y llegando con él hasta Troya. Según las distintas versiones, fue por amor, por seducción, intervención divina o incluso algunos consideran que fue un rapto. Pero existe un problema. Helena ya tiene un marido y su marido es un rey. Menelao considera lo ocurrido como una humillación intolerable y pide ayuda a los demás gobernantes griegos. Entre ellos está su propio hermano Agamenón. Lo que comenzó como una manzana empieza entonces a convertirse en una expedición militar. Los distintos reinos griegos reúnen barcos, soldados y algunos de los guerreros más formidables de sus leyendas. Su destino es Troya, y durante años griegos y troyanos se matarán frente a aquellas murallas. Pero aquí comienza también la parte más fascinante de la historia, porque si se observa con cuidado, Troya no empieza a destruirse cuando llega el ejército enemigo, empieza mucho antes, empieza cuando alguien no soporta ser excluido, cuando alguien necesita ser reconocido como superior, cuando un padre intenta destruir aquello que teme en lugar de comprenderlo, cuando un joven confunde el deseo con amor, cuando una humillación se vuelve más importante que miles de vidas. La guerra de Troya puede estar poblada de dioses, profecías y héroes, pero debajo de todo eso hay algo muchísimo más cercano. Hay orgullo, hay miedo, hay deseo, hay resentimiento, hay padres e hijos. Hay hombres incapaces de retroceder porque hacerlo significaría admitir que estaban equivocados. Y quizás por eso seguimos hablando de Troya miles de años después, porque sus murallas pertenecen al mundo antiguo, pero aquello que terminó destruyéndola sigue viviendo dentro de todos los seres humanos. Capítulo 1. El juicio de París. París ya acaba de elegir. Y lo verdaderamente interesante no es que haya preferido a una mujer antes que el poder o la sabiduría. Lo interesante es comprender por qué algunas cosas que deseamos adquieren valor en nuestra mente completamente desproporcionado. Porque eso también ocurre fuera de los mitos. Alguna vez habrás deseado algo y habrás pensado, cuando consiga esto, todo será diferente. Cuando tenga ese dinero, cuando alcance esa posición, cuando esa persona me quiera, cuando finalmente pueda demostrar quién soy. Y sin darte cuenta, ya no estás persiguiendo únicamente aquello que deseas, estás intentando resolverte a ti mismo a través de eso. Allí París se vuelve psicológicamente fascinante. El niño que fue abandonado porque sus padres creyeron que traería la desgracia acaba recibiendo la posibilidad de ser elegido por la mujer más deseada del mundo. No puede afirmarse que Homero estuviera describiendo una teoría moderna del trauma. Sería forzar el texto, pero la historia permite reconocer un mecanismo humano muy real. A veces buscamos fuera una reparación para algo que duele dentro. Una persona que necesita demostrar constantemente su valor puede utilizar el éxito para hacerlo. Otra acumula dinero, otra necesita admiración y otra convierte el amor en una prueba. Si esta persona extraordinaria me desea, entonces significa que yo también debo ser extraordinario. El problema aparece cuando confundimos satisfacción con reparación. La psicología distingue entre querer algo por el valor que realmente tiene y utilizarlo para regular nuestra propia identidad. El segundo caso, el objeto deseado adquiere una tarea imposible, tiene que hacernos sentir suficientes, y ninguna pareja puede hacerlo permanentemente, ningún triunfo puede hacerlo, ninguna cantidad de admiración puede hacerlo, porque cuando desaparece la sensación inicial, vuelve la pregunta que intentábamos silenciar. Schopenhauer desconfiaba profundamente del enamoramiento precisamente por esto. Consideraba que el deseo posee una capacidad extraordinaria para disfrazarse de razonamiento. Primero queremos algo y después nuestra inteligencia empieza a fabricar argumentos para convencernos de que conseguirlo es absolutamente necesario. Eso es peligroso porque una emoción intensa no se siente como una emoción, se siente como una verdad. París todavía no puede conocer las consecuencias de su elección, pero sí acaba de cometer un error profundamente humano. Ha confundido la intensidad de lo que desea con el valor real de aquello que desea. Y esa diferencia puede destruir una vida, porque madurar no significa dejar de desear, significa desarrollar la capacidad de preguntarte precisamente cuando más deseas algo, ¿quiero realmente esto o quiero lo que imagino que esto demostrará sobre mí? Troya todavía permanece intacta, pero la primera batalla ya ha comenzado y no ocurre frente a sus murallas, ocurre dentro de un hombre incapaz todavía de distinguir entre deseo, necesidad y verdad. Capítulo 2. El juramento de Tindaero y la máscara del poder.
París viaja hasta Esparta y es recibido por Menelao, el rey y esposo de Helena. Poco después, Menelao debe ausentarse. Cuando regresa, Helena se ha marchado con París rumbo a Troya. Los antiguos relatos no coinciden completamente sobre cómo ocurrió. Algunas versiones hablan de seducción y consentimiento, otras hablan de rapto. Pero para Menelao existe una realidad indiscutible. Otro hombre se ha llevado a su esposa y ha humillado públicamente su autoridad. El problema es que Troya no es una ciudad a la que pueda atacarse solo. Entonces reaparece una promesa hecha muchos años atrás. Antes de casarse, Helena había tenido numerosos pretendientes, príncipes y gobernantes griegos suficientemente poderosos como para convertir su elección en un conflicto. Su padre, Tindareo, temía que elegir uno provocara la venganza de todos los demás. La solución atribuida a Odiseo, rey de una pequeña isla llamada Ítaca y famoso por su inteligencia, fue extraordinariamente astuta. Todos los pretendientes jurarían respetar al elegido y defenderlo si alguien intentara arrebatarle a Helena. Menelao fue finalmente el elegido. Ahora aquella vieja promesa podía ser reclamada. Y aquí entra Agamenón, hermano de Menelao y uno de los gobernantes más poderosos entre los griegos. Será él quien encabece la enorme expedición contra Troya. Pero conviene tener cuidado con una interpretación demasiado sencilla. La tradición épica presenta el honor, el juramento y la recuperación de Helena como motores fundamentales de la guerra. Afirmar que Agamenón realmente buscaba conquistar rutas comerciales sería convertir una hipótesis histórica moderna en un hecho que Homero nunca nos cuenta. Y precisamente por eso la historia resulta más interesante, porque una causa puede ser legítima y aún así mezclarse con ambición, orgullo y deseo de poder. Los seres humanos rara vez actuamos por una única razón. Podemos defender un principio y disfrutarlo al mismo tiempo, disfrutar del poder que nos concede defenderlo. Podemos exigir justicia mientras alimentamos una venganza. Podemos convencernos de que hacemos algo únicamente por nuestra familia, cuando también está en juego nuestro orgullo. La psicología llama razonamiento motivado a esa extraordinaria capacidad de construir argumentos aparentemente racionales alrededor de aquello que emocionalmente ya queremos hacer. Y el juramento añade otra trampa. Algunos hombres que años atrás prometieron acudir ahora preferirían quedarse en casa. El propio Odiseo, según los relatos posteriores a la Ilíada, intenta evitar la expedición fingiendo locura. Porque una promesa pronunciada por el hombre que eras antes puede convertirse en una prisión para el hombre que eres ahora. Pero romperla tiene un precio: vergüenza, pérdida de reputación y rechazo de los demás. Y así comienza a reunirse el ejército, no porque todos deseen la misma guerra, sino porque el honor de uno, la promesa de otro y la ambición de otro y el miedo de muchos empiezan a empujar en la misma dirección. Y quizás las grandes tragedias colectivas comienzan precisamente así, cuando demasiadas razones diferentes consiguen esconderse detrás de una sola palabra: honorable. Capítulo 3. Ifigenia. El sacrificio primario. La guerra todavía no ha comenzado y ya exige su primera víctima. Los ejércitos griegos se han reunido en Aulide, el puerto desde donde pretenden cruzar el mar rumbo a Troya, pero las naves permanecen inamovibles. No hay viento suficiente para zarpar y cada día de espera aumenta el hambre, la enfermedad y la impaciencia entre los soldados. Entonces, el adivino Calcante comunica una respuesta terrible. La diosa Artemisa está ofendida y, según una de las versiones más conocidas del mito, exige un sacrificio, el de Ifigenia, la hija de Agamenón. El hombre que dirige la expedición queda atrapado entre dos identidades. Puede ser el comandante que lleva a los griegos hasta Troya, o puede ser el padre que protege a su hija y elige ser el comandante. Para conseguir que Ifigenia llegue al campamento, Agamenón engaña a su esposa. Le hace creer que la joven será casada con Aquiles, el gran guerrero griego. La muchacha llega esperando una boda y encuentra un altar. Y esta escena contiene algo mucho más inquietante que el sacrificio mismo. Agamenón ya ha invertido tanto en aquella guerra que retroceder empieza a parecerle más insoportable que destruir aquello que ama. La psicología conoce un fenómeno parecido como escalada del compromiso. Cuanto más tiempo, prestigio, dinero o identidad hemos invertido en una decisión, más difícil resulta abandonarla, incluso cuando continuar empieza a costarnos mucho más de lo que alguna vez pensamos pagar. Por eso existen personas que permanecen años en proyectos ruinosos porque ya invirtieron demasiado, relaciones destruidas que continúan únicamente porque han sido demasiados años.
Carreras que consumen una vida porque abandonar ahora parecería reconocer que todo el sacrificio anterior fue inútil. El peligro aparece cuando dejamos de preguntarnos si una meta sigue siendo valiosa y empezamos a preguntarnos únicamente cuánto estamos dispuestos a sacrificar para no admitir la derrota. Eso le ocurre a Agamenón. Troya todavía no ha caído, pero su propia casa comienza a destruirse. Porque la esposa de Agamenón no olvidará que su marido puso la guerra por encima de su hija. El resentimiento que nace en Aulide permanecerá vivo durante los 10 años siguientes y será decisivo cuando Agamenón finalmente regrese a casa. El mito incluso conserva distintas versiones de destinos de Ifigenia. En algunas muere y en otras Artemisa la sustituye en el último instante por un animal y se la lleva lejos. Pero el significado trágico permanece. Agamenón estuvo dispuesto a entregarla, y esa decisión plantea una pregunta incómoda que atraviesa los siglos. ¿De qué sirve alcanzar aquello por lo que luchabas si para conseguirlo has destruido precisamente aquello que hacía valiosa tu vida? Finalmente sopla el viento, las naves pueden partir, pero los griegos todavía no han llegado a Troya y Agamenón ya ha descubierto una de las leyes más crueles de la ambición. Hay victorias cuyo precio empieza a convertirlas en derrota mucho antes de conseguirlas. Capítulo 4. Criseida y Briseida, el narcisismo de frontera. 9 años han pasado desde que los griegos llegaron a Troya, 9 años intentando conquistar una ciudad que continúa resistiendo detrás de sus enormes murallas. La guerra se ha convertido en rutina, hombres, saqueos, funerales y pequeñas victorias que no consiguen terminar el conflicto. Y es precisamente aquí donde comienza la Ilíada de Homero. No con el caballo de Troya ni con la caída de la ciudad, comienza con una pelea entre dos hombres del mismo ejército. Agamenón, comandante de las fuerzas griegas, posee como botín de guerra a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo. Cuando el padre suplica recuperarla ofreciendo un rescate, Agamenón lo humilla y lo expulsa. Según el relato homérico, Apolo responde enviando una peste sobre el campamento. Los soldados empiezan a morir. Aquiles, el guerrero más formidable de los griegos, exige descubrir qué está ocurriendo. Y finalmente, el adivino Calcante revela que la epidemia terminará cuando Agamenón devuelva a Criseida. Agamenón acepta. Pero hay algo que no soporta, ser el único rey que pierde una recompensa delante de los demás. Así que decide quitarle a Aquiles su propia cautiva, Briseida. Aquí conviene entender algo que hoy puede resultar extraño. Para aquellos guerreros, estos botines representaban públicamente el time, el honor y el reconocimiento que el grupo concedía a cada hombre. Eso no justifica tratar seres humanos como posesiones. Explica por qué el conflicto adquiere para ellos una dimensión mucho mayor que la pérdida material. Agamenón está diciendo públicamente a Aquiles: puedes ser el mejor guerrero, pero aquí mando yo. Y Aquiles estalla. Está a punto de sacar la espada contra su propio comandante. Atenea lo contiene y Aquiles toma entonces una decisión que cambiará la guerra. Dejará de combatir. Pero aquí aparece una contradicción fascinante. Aquiles tiene motivos legítimos para sentirse humillado. Lo peligroso comienza cuando transforma una injusticia real en permiso para destruirlo todo. Ese mecanismo sigue existiendo. En psicología se habla de herida narcisista, cuando una amenaza contra la imagen que una persona posee de sí misma provoca una reacción desproporcionada de rabia, vergüenza o necesidad de restaurar su superioridad. Agamenón no puede tolerar parecer débil, Aquiles no puede tolerar sentirse despreciado y ninguno sabe separar su dignidad de su ego. Por eso, dos hombres extraordinariamente poderosos terminan comportándose como prisioneros de la mirada ajena. Aquiles incluso pide a su madre, la diosa Tetis, que interceda ante Zeus para favorecer temporalmente a los troyanos. Quiere que los griegos sufran, quiere que descubran cuánto lo necesitan. Y allí el orgullo cruza una frontera moral, porque una cosa es defender tu dignidad y otra muy distinta es necesitar que los demás sufran para demostrar que tenía razón. Aquiles todavía no lo sabe, pero su retirada tendrá un precio que ningún trofeo podrá compensar. La ira que utiliza para castigar a Agamenón terminará alcanzándolo a la persona que más ama. Y esa quizás es una de las primeras grandes advertencias de Homero. Cuando el orgullo necesita víctimas para sentirse reparado, ya no estás defendiendo tu honor, estás obedeciendo a una herida. Capítulo 5. El escudo de Aquiles y la parálisis del resentimiento. Aquiles cumple su amenaza. Mientras la guerra continúa a pocos metros de él, permanece junto a sus naves, apartado del combate, sin Aquiles
y sus mirmidones, sus guerreros de élite, los griegos comienzan a retroceder, y Troya lo sabe. Héctor, príncipe troyano y principal defensor de la ciudad, aprovecha la ausencia del mejor guerrero enemigo para llevar la batalla hasta las propias naves griegas. Los hombres caen, los jefes son heridos, y por primera vez en muchos años, la posibilidad de una derrota total parece real. Entonces ocurre algo importante. Agamenón cede. El mismo rey que humilló públicamente a Aquiles envía hombres hasta su tienda y ofrece devolverle a Briseida, además de riquezas, tierras y otros regalos extraordinarios, si regresa al combate. Pero Aquiles se niega. Y aquí su historia cambia psicológicamente, porque al principio Aquiles tenía una razón legítima para retirarse. Había sido humillado, su autoridad había sido despreciada y Agamenón había utilizado su poder de manera arbitraria. Pero llega un momento en el que tener razón deja de ser suficiente para justificar lo que hacemos con nuestra herida. Aquiles ya no necesita una reparación, necesita ver a Agamenón sufrir. El resentimiento funciona precisamente así. Una ofensa ocurrió ayer, pero la mente la reproduce hoy. La recuerda, la reconstruye, imagina conversaciones diferentes, vuelve a sentir la rabia y termina convirtiendo un acontecimiento pasado en una experiencia emocional presente. A eso la psicología lo llama rumiación, pensar repetidamente sobre aquello que nos hirió sin conseguir resolverlo. Y tiene una trampa: cuanto más piensas en la ofensa, más importante parece. Cuanto más importante parece, más difícil resulta abandonarla, hasta que llega un momento en el que ya no tienes resentimiento. El resentimiento te tiene a ti. Homero coloca cerca de Aquiles una de las imágenes más hermosas de toda la Ilíada: su escudo. Hefesto, el dios herrero, fabrica para él un escudo extraordinario donde representa algo mucho mayor que una batalla. Allí aparecen ciudades, matrimonios, cosechas, animales, juicios, celebraciones, estrellas, océanos, trabajo, guerra y paz. Esta es la representación de la vida entera, y esa imagen contiene una enseñanza que trasciende a Aquiles. Cuando alguien vive atrapado en una herida, su mundo se estrecha, puede tener delante amistad, familia, proyectos, belleza, posibilidades y futuros, pero su atención regresa una y otra vez al mismo agravio. El problema ya no es solamente aquello que ocurrió, es todo lo que deja de ver mientras continúa mirándolo. Aquiles cree que está castigando a Agamenón, permaneciendo fuera de la guerra. Todavía no comprende que el resentimiento rara vez golpea únicamente a la persona contra quien va dirigido, también alcanza a quienes amas, y muy pronto la factura de aquella ira llegará hasta su tienda con un nombre que Aquiles jamás habría querido pagar: el nombre de Patroclo. Capítulo 6. Patroclo, el doble y la caída de la brújula moral. El resentimiento de Aquiles finalmente empieza a cobrar su precio. Los troyanos han conseguido algo que durante años parecía imposible: empujar a los griegos hasta sus propias naves. Héctor, príncipe de Troya y principal defensor de la ciudad, dirige el ataque. El fuego comienza a alcanzar los barcos. Si las naves llegaran a arder, los griegos perderían incluso la posibilidad de regresar a casa. Patroclo ya no puede soportarlo. Es el compañero más cercano de Aquiles, pero también es su contrapunto. Donde Aquiles es orgulloso e inflexible, Patroclo conserva una sensibilidad que el héroe parece haber perdido. Ve morir a hombres con los que ha convivido durante años y entra llorando en la tienda de su amigo. Aquiles todavía se niega a combatir. Entonces Patroclo propone una solución: vestirá su armadura y dirigirá a los mirmidones. Los troyanos creerán que Aquiles ha regresado y así retrocederán. Aquiles acepta, pero le impone un límite: salvas las naves y regresas. No persigas a los troyanos hasta su ciudad. El plan funciona. Cuando Patroclo aparece cubierto con la armadura del guerrero más temido de Grecia, los troyanos entran en pánico, retroceden y el campamento se salva. Patroclo ya ha cumplido su misión, pero no regresa. La victoria produce algo peligroso. Comienza a sentirse invencible, persigue a los troyanos hasta las cercanías de Troya y allí termina enfrentándose a fuerzas que lo superan. Apolo interviene. Patroclo queda vulnerable y finalmente Héctor lo atraviesa con su lanza. Patroclo muere llevando la armadura de otro y la imagen es extraordinariamente humana, porque una máscara no solamente puede engañar a quienes te observan, si la llevas durante demasiado tiempo también puede engañarte a ti. En psicología, Albert Bandura estudió la autoeficacia, nuestra percepción sobre la capacidad que tenemos para afrontar una determinada situación. La confianza es necesaria, el problema aparece cuando deja de estar calibrada por la realidad. Patroclo obtiene una victoria auténtica y la interpreta como una prueba de capacidad ilimitada.
Es una distorsión frecuente. Algo sale bien y creemos que podemos seguir avanzando indefinidamente. El éxito deja de informarnos y comienza a intoxicarnos. Pero la tragedia alcanza todavía más profundamente a Aquiles. Durante los capítulos enteros ha querido demostrar que los griegos sufrirían sin él. Ahora descubre que las consecuencias de una decisión rara vez obedecen nuestras fronteras imaginarias. Quería castigar a Agamenón y ha perdido a Patroclo, su primo. Y entonces aparece una de las preguntas más incómodas de toda la historia. ¿De qué sirve tener razón cuando el precio de demostrar termina destruyendo aquello que más amas? Aquiles comprende demasiado tarde que su orgullo no permaneció encerrado con él en aquella tienda, salió al mundo y encontró a alguien a quien herir. Cuando recibe la noticia, cae al suelo, se cubre de cenizas y grita de dolor. Por la disputa por Briseida, acaba de perder todo aquello que tenía significado para él. Aquiles ya no quiere reconocimiento, ya no quiere una disculpa, ahora quiere a Héctor y quiere acabarlo. Capítulo 7. El llanto sobre el polvo y la metamorfosis demoníaca. La noticia que Aquiles temía finalmente llega. Patroclo ha muerto. Cuando Antíloco, uno de los jóvenes guerreros griegos, se lo comunica, Aquiles se derrumba, toma ceniza con las manos y las arroja sobre su cabeza y cae tendido sobre el suelo. Llora, grita y se arranca el cabello. Antíloco incluso tiene que sujetarle las manos por miedo a que, desesperado, intente hacerse daño. Es una imagen importante porque Homero no intenta proteger la masculinidad de su héroe. El guerrero más temido de Grecia llora como un hombre destruido. Su madre, la diosa marina Tetis, escucha sus lamentos y acude a consolarlos. Aquiles había pedido que los griegos sufrieran para que comprendieran cuánto lo necesitaban. Zeus había concedido precisamente aquello que deseaba. Pero ahora Aquiles descubre una de las verdades más amargas de la existencia. Puedes conseguir exactamente lo que querías y descubrir que el precio era demasiado alto. Ya no le importa Agamenón, ni Briseida, ni la humillación que había alimentado su resentimiento. Aquiles comprende que mientras protegía obsesivamente su orgullo, no protegió a Patroclo. Y aparece la culpa. La culpa, cuando se procesa de manera sana, tiene una función, obliga a mirar hacia adentro, a reconocer responsabilidad y modificar la conducta. Pero cuando el dolor resulta insoportable, existe otra posibilidad mucho más peligrosa: convertir la culpa en rabia y buscar fuera de uno mismo a alguien sobre quien descargarla. Aquiles encuentra ese nombre inmediatamente: Héctor. Tetis le advierte que existe una profecía: si mata al príncipe troyano, su propia muerte llegará poco después. Aquiles acepta el precio, y aquí sucede algo mucho más profundo que una búsqueda de venganza. Aquiles deja de valorar su propia supervivencia. El dolor ha reducido todo su futuro a una única acción: eliminar al hombre que le quitó la vida a Patroclo. La psicología conoce bien este fenómeno de estrechamiento cognitivo. Bajo emociones extremas, el horizonte mental puede reducirse brutalmente. Desaparecen las alternativas, el futuro pierde importancia, toda la realidad parece concentrarse en una sola necesidad inmediata. Por eso, el duelo necesita tiempo, no porque el tiempo cure las heridas, sino porque una mente inundada por el dolor puede confundir alivio con solución. Aquiles cree que eliminar a Héctor aliviará aquello que siente y probablemente lo hará durante unos instantes, pero ninguna lanza puede atravesar hacia atrás el tiempo. Patroclo seguirá muerto. Cuando finalmente recuperen su cadáver, Aquiles coloca las manos sobre el cuerpo de su amigo y promete vengarlo. Su dolor empieza entonces a cruzar una frontera terrible. Ya no desea únicamente derrotar al responsable, quiere humillar, profanar y hacer sufrir. Homero muestra así cómo una víctima puede comenzar a parecerse a aquello que odia, no porque su dolor sea falso, precisamente porque es real. El sufrimiento explica muchas conductas humanas, pero no convierte automáticamente esas conductas en justas. Aquiles volverá al campo de batalla, pero el hombre que regresa ya no es el mismo que lo abandonó. Antes luchaba por gloria, ahora lucha para no sentir, para hacer sufrir. Capítulo 8. El escarmiento del escamandro y la carnicería divina. Aquiles regresa a la guerra, pero ya no combate para ganar, combate para destruir. Con la nueva armadura que Hefesto, dios del fuego, y la forja habían fabricado para él, atraviesa las filas troyanas con una violencia que incluso dentro del mundo brutal de la Ilíada resulta extraordinaria. Los troyanos huyen en todas las direcciones. Algunos intentan refugiarse dentro de las murallas de Troyas, otros se arrojan al Escamandro, el río que atraviesa la llanura y que para los troyanos posee carácter sagrado. Aquiles entra detrás de ellos y allí encuentra a Licaón,
uno de los hijos del anciano del rey Príamo. El joven está desarmado y suplica por su vida, y entonces Homero permite ver cuánto ha cambiado Aquiles. Tiempo atrás habría aceptado un rescate. Ahora le explica a Licaón que Patroclo también murió, que él mismo morirá algún día y que por lo tanto no existe ninguna razón para perdonarlo. Lo elimina. El razonamiento resulta inquietante porque Aquiles ha convertido una verdad inevitable en que todos vamos a morir en una justificación para dejar de valorar la vida de otros. Y esas dos conclusiones no son equivalentes. La consecuencia de la muerte puede conducir a la compasión. Si todos somos frágiles, quizás deberíamos tratarnos con mayor humanidad, pero también puede concluir al nihilismo. Si todos vamos a morir, entonces nada importa. Aquiles elige momentáneamente la segunda respuesta. El dolor ha producido en él una especie de desconexión moral. En psicología, el psicólogo Albert Bandura utilizó este concepto para explicar cómo una persona puede suspender temporalmente sus propios frenos éticos mediante justificaciones que hacen aceptable aquello que antes habría considerado intolerable. Aquiles ya posee su justificación, Patroclo está muerto, y esa frase parece autorizarlo a todo. Elimina tantos hombres dentro del escamandro que Homero convierte al propio río en un personaje. Sus aguas, saturadas de cadáveres y sangre, se rebelan contra Aquiles. El río crece, lo persigue y está a punto de ahogarlo. La imagen es casi perfecta. Aquiles creía que podía arrojar toda su violencia al mundo sin que el mundo se la devolviera. Pero incluso él encuentra un límite. Los griegos llamaban ibris a esa desmesura del ser humano que, embriagado por su poder, olvida que continúa siendo mortal. Y Aquiles, precisamente ahora que sabe que morirá pronto, se comporta paradójicamente como si estuviera por encima de cualquier límite. El río le recuerda lo contrario. El guerrero capaz de aterrorizar ejércitos termina huyendo desesperadamente del agua, porque el sufrimiento puede explicar por qué alguien se vuelve cruel, pero no concede inmunidad frente a las consecuencias de su crueldad. Y aquí quizás se encuentre la advertencia más incómoda de todo este episodio. Ten cuidado cuando empieces a utilizar aquello que te hicieron como justificante para aquello en lo que te estás convirtiendo. Aquiles todavía cree que su enemigo es Héctor, pero cada vez resulta más evidente que la batalla más peligrosa ya está ocurriendo dentro de él mismo. Capítulo 9. La caída de Héctor y la profanación del límite. Los troyanos corren hacia las murallas. Aquiles viene detrás. Las puertas de Troya se abren y los soldados consiguen refugiarse dentro de la ciudad, todos menos uno, Héctor. El príncipe que durante años ha defendido Troya permanece fuera de las murallas. Desde arriba, su padre, el anciano rey Príamo, le suplica que entre. Su madre llora y le pide que no desperdicie su vida enfrentándose al hombre más peligroso de Grecia. Héctor podría entrar, pero hay algo que pesa más que el miedo a morir, la vergüenza de regresar derrotado. La noche anterior había cometido un error, desoyó el consejo de retirar el ejército dentro de las murallas, y muchos troyanos murieron por su consecuencia. Ahora imagina las miradas, los reproches, lo que dirán de él, y esa anticipación del juicio ajeno termina tomando una decisión por él. Cuando finalmente ve acercarse a Aquiles, su cuerpo contradice a su orgullo. Héctor corre. 3 veces rodea las murallas intentando escapar hasta que, engañado por Atenea, cree que uno de sus hermanos está a su lado y decide combatir. Antes del enfrentamiento, propone un último acuerdo. Quien venza devolverá el cadáver del otro a su familia para que pueda recibir los ritos funerarios. Aquiles se niega, ya no reconoce a Héctor como un hombre, lo compara con un animal. Esta deshumanización tiene una función psicológica muy concreta. Resulta mucho más fácil destruir a alguien cuando primero dejamos de percibirlo como semejante. El combate termina rápidamente. Aquiles conoce la armadura que lleva Héctor porque había pertenecido a él mismo. Encuentra una abertura junto al cuello y hunde allí su fuerza, su lanza. Héctor cae. Aquiles ha conseguido finalmente aquello que llevaba deseando desde la muerte de Patroclo, pero no siente nada, no siente paz, y eso explica lo que sucede después. Ata el cadáver de Héctor a su carro y lo arrastra por el polvo ante las murallas de Troya, mientras su familia contempla la escena. La venganza ya estaba cumplida. La profanación demuestra que no ha funcionado. Cuando una persona fantasea durante demasiado tiempo con vengarse, suele cometer un error psicológico. Imaginar que el sufrimiento del culpable producirá automáticamente la desaparición del sufrimiento propio.
pero son procesos diferentes. Puedes castigar a quien te hirió y continuar herido. Puedes ganar una discusión y perder una relación. Puedes destruir la reputación de alguien y seguir despertándote con el mismo vacío. Aquiles acaba de descubrirlo. Héctor está muerto, pero Patroclo no ha regresado. Y quizás por eso continúa arrastrando el cadáver, porque necesita repetir el castigo esperando obtener de él algo que el primer golpe no consiguió darle. Homero lleva así la ira de Aquiles hasta sus consecuencias más extremas. El hombre que comenzó exigiendo que respetaran su dignidad ha terminado incapaz de respetar incluso la dignidad de un muerto. Y ahí aparece una frontera que conviene recordar. Tener derecho a estar herido no significa tener derecho a convertirte en un verdugo. Aquiles ha ganado su batalla. Ahora tendrá que descubrir cómo volver a ser humano. Capítulo 10. Príamo en la tienda del monstruo y la reconciliación humana. 12 días han pasado desde la muerte de Héctor y Aquiles sigue sin encontrar la paz. Cada mañana ata el cadáver de su enemigo al carro y vuelve a arrastrarlo alrededor de la tumba de Patroclo. Ya consiguió su venganza, pero continúa repitiéndola, como si una parte de su mente esperara que la siguiente vuelta consiguiera finalmente aliviar algo. Y no ocurre, hasta que una noche sucede algo extraordinario. Príamo, el anciano rey de Troya y padre de Héctor, abandona la seguridad de las murallas. Carga un carro con riquezas para ofrecerlas como rescate y atraviesa el campamento enemigo hasta llegar al lugar más peligroso inimaginable para él. Es la tienda del hombre que eliminó a su hijo. Cuando entra, Aquiles queda inmóvil. Príamo se arrodilla ante él, toma sus manos y las besa. Son las mismas manos que le quitaron la vida a su hijo. Pero el anciano no amenaza, no insulta, ni siquiera intenta despertar culpa. Hace algo mucho más poderoso. Le habla de su padre. Le pide que piense en Peleo, el anciano que espera en Grecia el regreso de su hijo sin saber que el destino ya ha condenado a Aquiles a morir lejos de casa. Y entonces le dice: yo he soportado algo que ningún padre debería soportar. He besado las manos del hombre que mató a mi hijo. Aquiles se quiebra porque durante meses había conseguido reducir a los troyanos a una categoría sencilla, simplemente enemigos, y eso hacía posible eliminarlos. Pero ahora ya no tiene delante de él al padre de Héctor, tiene delante de él a un padre lastimado, y en él reconoce al suyo. Y allí ocurre uno de los momentos psicológicos más importantes de toda la Ilíada. El enemigo recupera su rostro. La deshumanización funciona mediante categorías. Cuando alguien se convierte únicamente en el culpable, el traidor, el enemigo o el que me hizo daño, dejamos de percibir todo lo demás que también es. Príamo rompe esa simplificación y Aquiles comienza a llorar. Príamo llora por Héctor, Aquiles llora por Patroclo y su propio padre. Dos hombres que deberían odiarse descubren que debajo de sus banderas existe exactamente la misma experiencia humana. Ambos aman, ambos han perdido y ambos saben que algún día también morirán. Eso es lo que la venganza no había conseguido. Aquiles llevaba días intentando expulsar su dolor mediante la violencia, pero el dolor no necesitaba más violencia, necesitaba ser llorado. Finalmente, devuelve el cuerpo de Héctor, ordena que sea lavado, concede una tregua para que Troya pueda enterrarlo dignamente. Aquiles no ha olvidado a Patroclo, tampoco ha perdonado mágicamente todo lo ocurrido, ha hecho algo más difícil, ha permitido que el sufrimiento del otro exista junto al suyo. Y quizás allí se encuentra una de las enseñanzas más profundas de Homero. A veces no recuperas tu humanidad cuando derrotas al monstruo que tienes delante. La recuperas cuando descubres que el monstruo también era humano y que tú estabas empezando a dejar de serlo. Capítulo 11. La vulnerabilidad divina y la sombra sobre Troya. Aquiles sabe que va a morir. Su madre se lo había advertido, Héctor se lo había profetizado antes de exhalar su último aliento, y sin embargo, después de devolver su cuerpo a Príamo, algo ha cambiado. Aquiles ya no parece correr desesperadamente detrás de la gloria. Por primera vez ha comprendido algo que ninguna victoria pudo enseñarle. Ser extraordinario no lo hace inmortal, y aquí conviene separar la obra de Homero de la tradición posterior. La Ilíada termina con el funeral de Héctor, no narra la muerte de Aquiles, el caballo de madera ni la destrucción de Troya. Esas historias pertenecen al ciclo mítico que continuó creciendo alrededor de aquella guerra. Y ese ciclo cuenta que Aquiles finalmente encontró aquello de lo que nadie podía escapar. La tradición posterior hizo célebre la historia de su talón. Su madre Tetis habría intentado volverlo invulnerable sumergiéndolo en las aguas del río,
pero tuvo que sujetarlo por alguna parte. El talón quedó fuera del agua, una pequeña porción mortal en el cuerpo del hombre aparentemente invencible. Durante uno de los últimos combates, París, el mismo príncipe cuya elección habría contribuido a desencadenar toda esta tragedia, dispara una flecha con ayuda de Apolo, alcanza a Aquiles y termina con su vida. Y quizás por eso el talón de Aquiles sobrevivió durante milenios como metáfora, porque todos tenemos uno. Puedes construir un cuerpo formidable, una empresa, una reputación, una inteligencia extraordinaria o una personalidad aparentemente impenetrable, pero ninguna acumulación de poder elimina completamente la vulnerabilidad. La madurez no consiste en conseguir que nada pueda herirte, consiste en saber que pueda herirte y dejar de fingir que no existe. Aquiles tardó demasiado en descubrirlo. Su verdadera vulnerabilidad nunca estuvo solamente en el talón, estaba en su necesidad de reconocimiento, en su orgullo, en su incapacidad para soportar la humillación y finalmente en el amor inmenso que sentía por Patroclo. Aquello que podía destruirlo también era aquello que demostraba que seguía siendo humano. Y Troya aprendería una lección parecida. Después de 10 años, los griegos no consiguen destruir sus enormes murallas mediante la fuerza. La ciudad que había resistido ejércitos enteros termina cayendo, según la tradición, por una idea de Odiseo: introducir guerreros ocultos dentro de un enorme caballo de madera que los propios troyanos llevarían al interior. Otra forma de vulnerabilidad. Troya había aprendido a defenderse de aquello que venía de afuera. No supo reconocer el peligro cuando ya estaba dentro. Y quizás esa sea una de las últimas ironías de toda la historia. Aquiles y Troya parecían invencibles precisamente porque sus debilidades eran difíciles de ver. Uno cayó por una pequeña abertura en su armadura, la otra por una pequeña abertura en su criterio. Después llegarán el incendio, las muertes y los regresos trágicos. Incluso los vencedores descubrirán que algunas guerras pueden ganarse y aún así destruir a quienes la ganaron. Porque Homero y los mitos que continuaron su historia parecen dejarnos una advertencia que sigue intacta miles de años después. No preguntes únicamente cuánto poder tienes, pregúntate qué precio estás pagando por utilizarlo. No preguntes solamente dónde eres fuerte, pregúntate dónde eres vulnerable. Y sobre todo, antes de comenzar una guerra por orgullo, por reconocimiento o por demostrar que tienes razón, pregúntate algo mucho más difícil: si finalmente ganas, ¿qué quedará de ti cuando todo termine? Capítulo 12. El regreso del conquistador y la trampa de sangre. Agamenón ha ganado la guerra. Después de 10 años, Troya ha caído. El hombre que reunió a los reyes griegos cruzó el mar con un ejército y destruyó una de las ciudades más poderosas de su tiempo. Regresa finalmente a Micenas. Pero hay algo que Agamenón parece haber olvidado. Antes de marcharse, dejó una guerra sin resolver dentro de su propia casa. 10 años atrás había sacrificado a su hija Ifigenia para conseguir los vientos que llevarían la flota hasta Troya. Para Agamenón, aquello fue el precio de una empresa mayor. Para su esposa, fue el asesinato de su hija. Y mientras el conquistador de ciudades se paseaba por el mundo, ella alimentaba el resentimiento. Cuando Agamenón regresa, Clitemnestra no lo recibe con un hacha, lo recibe con admiración. Ordena extender ante él una enorme tela púrpura, el lujo extraordinario asociado a los reyes y a los dioses, y lo invita a caminar sobre ella. Agamenón duda. Sabe que aceptar semejante homenaje roza el ibris, esa arrogancia que para los griegos aparecía cuando un mortal olvidaba sus límites y comenzaba a comportarse como si estuviera por encima de ellos, pero acaba pisando la púrpura y la escena es psicológicamente brillante. Su esposa no obliga a Agamenón a entrar en la trampa, le ofrece exactamente aquello a lo que su ego no sabe renunciar. Muchas veces imaginamos que nuestra mayor debilidad será aquello que tenemos, pero también puede ser aquello que deseamos escuchar sobre nosotros mismos. El elogio adecuado puede desarmar a una persona con tanta eficacia como una amenaza. Agamenón entra en el palacio como el vencedor de Troya. También lleva consigo a Casandra, princesa troyana, convertida en cautiva y dotada, según el mito del terrible don de conocer el futuro sin conseguir que nadie crea sus profecías. Casandra comprende lo que está a punto de suceder. Agamenón no. El conquistador que sobrevivió 10 años de guerra es incapaz de percibir el odio acumulado durante 10 años de su propia familia. Cuando queda vulnerable, su esposa lo atrapa en una red y lo mata. Y entonces aparece la verdadera tragedia. Clitemnestra puede llamar justicia a lo que acaba de hacer. Puede decir que Agamenón finalmente pagó por Ifigenia, pero Ifigenia no va a regresar. El crimen solo crea una nueva deuda.
porque ahora los hijos de Agamenón tendrán que decidir qué hacer con la mujer que le ha quitado la vida a su padre. Y ahí aparece una idea fundamental de la psicología familiar: el dolor que una generación no transformó puede convertirse en la herencia de la siguiente. Uno hiere porque fue herido, otro castiga porque hirió. Después alguien intenta vengar el castigo. Y cada generación encuentra una razón perfecta para convertirse en victimario. Por eso Agamenón no murió realmente por haber perdido la guerra, murió después de ganarla, conquistó Troya, acumuló gloria, regresó convertido en el hombre más poderoso de Grecia. Pero había una conquista que nunca realizó, la de las consecuencias de sus propios actos. Y algunas consecuencias pueden tardar 10 años en regresar, pero recuerdan perfectamente el camino a casa y regresan. Capítulo 13. El matricidio, el juicio en el Areópago y la paz en las Eumínides. Clitemnestra consiguió vengar a su hija, pero no consiguió terminar la historia, porque Agamenón también tenía hijos, y uno de ellos era Orestes. Había crecido lejos de Micenas. Cuando regresa años después, encuentra una familia atrapada en una lógica terrible. Alguien mata porque antes alguien mató. Y cada nuevo crimen puede representarse como una respuesta legítima a la anterior. Su padre sacrificó a Ifigenia, su madre asesinó a su padre. Ahora Orestes recibe de Apolo una orden: vengar a Agamenón matando a Clitemnestra. Y aquí la tragedia alcanza un punto extraordinario, porque Orestes no tiene una opción limpia. Si no actúa, siente que abandona a su padre. Si obedece, debe matar a su madre. Finalmente entra en el palacio, mata primero a Egistios y después se enfrenta a Clitemnestra. Ella comprende lo que ocurre y desesperada le recuerda algo imposible de ignorar: es su madre. Orestes vacía, pero termina matándola y casi inmediatamente descubre la gran mentira de la venganza. Haber cumplido con su deber no significa poder vivir con lo que has hecho. Las erinias comienzan a perseguirlo. Para los griegos eran antiguas divinidades encargadas de castigar especialmente los crímenes cometidos contra la propia sangre. Podemos leerlas también como una imagen extraordinariamente poderosa de la culpa, porque puedes justificar una acción ante los demás, incluso puedes convencerte intelectualmente de que tenías motivos, y aún así despertarte de madrugada perseguido por aquello que hiciste. Orestes huye hasta Atenas buscando ayuda, y allí la historia realiza un giro fundamental. Atenea podría ordenar otra muerte, y no lo hace. En su lugar, en lugar de continuar con esta cadena, crea un tribunal. Por primera vez el conflicto deja de pertenecer exclusivamente al ofendido. Hay jueces, argumentos, acusaciones, defensa y una decisión colectiva. El resultado queda empatado y Atenea inclina finalmente la balanza a favor de Orestes. Pero lo verdaderamente profundo ocurre después. Las erinias están furiosas. La vieja justicia de la sangre ha perdido su autoridad y amenaza con vengarse de Atenas. Atenea podría combatirlas, tampoco lo hace, las integra, les ofrece un lugar dentro del nuevo orden. Aquellas fuerzas terribles pasan a ser veneradas bajo otro nombre: las Eumínides, las benevolentes. Y aquí aparece una idea extraordinaria. Madurar no siempre significa destruir aquello que llevas dentro. A veces significa darle una función diferente. Tu rabia puede convertirse en capacidad para establecer límites. Tu culpa puede convertirse en responsabilidad. Una herida puede enseñarte que no quieres repetirla. Incluso el recuerdo de aquello que sufriste puede transformarse en una forma más consciente de vivir. Eso es exactamente lo que nadie había conseguido hacer en la familia de Agamenón. Cada generación heredaba el dolor de la anterior y lo devolvía convertido en violencia, hasta que alguien dejó de preguntar a quién le toca pagar ahora y apareció una pregunta completamente distinta: ¿cómo hacemos para que esto termine aquí? Y esa quizás sea la verdadera ruptura de una maldición familiar. No conseguir que el pasado desaparezca, conseguir que el pasado no necesite repetirse a través de ti. Después de tanta sangre, resulta fácil pensar que esta historia habla de una época que ya no existe, pero quizás esa sea la razón por la que seguimos leyendo a Homero y a los grandes trágicos griegos. Miles de años después cambiaron nuestras armas, pero no necesariamente cambiaron nuestras heridas. París nos mostró lo peligroso que puede ser confundir deseo con dirección. Agamenón, lo que ocurre cuando la ambición comienza a justificar cualquier precio. Aquiles nos enseñó cómo una herida en el orgullo puede convertirse en resentimiento, y cómo el resentimiento, cuando se alimenta demasiado tiempo, termina dañando incluso aquello que más amamos. Héctor cargó con el peso del honor. Príamo descubrió que incluso delante del hombre que había
había matado a su hijo, todavía era posible apelar a algo humano. Y Orestes recibió quizás la herencia más difícil de todas, un dolor que había comenzado mucho antes de que él naciera. Allá aparece una de las grandes enseñanzas psicológicas de toda esta historia. No elegimos todo lo que recibimos, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello. Puedes heredar una familia rota, una educación equivocada, una humillación, una pérdida, una traición o incluso patrones que llevan generaciones repitiéndose: alcohol, vicio, promiscuidad, deudas. Comprender de dónde vienen explica una parte de ti, pero no te condena necesariamente a reproducirlos. Eso es precisamente lo que simboliza el final de las Erinias. Durante generaciones, cada personaje había intentado resolver el dolor produciendo más dolor, hasta que la pregunta dejó de ser quién tenía derecho a vengarse y pasó a ser cómo detener la cadena. Quizás madurar consista exactamente en eso, no en vivir sin rabia, sin ego, sin miedo o sin heridas. Eso sería pedirle al ser humano que dejara de ser humano. Madurar consiste en conseguir que esas fuerzas no gobiernen nuestras decisiones. Porque al final puedes conquistar Troya y perder tu familia, puedes derrotar a Héctor y seguir vacío, puedes vengar a tu padre y descubrir que ahora eres tú quien necesita ser perdonado. Los griegos llamaban ibris al momento en el que el ser humano olvidaba sus límites, y quizás todavía hoy nuestra mayor forma de sabiduría sea recordar que los tenemos. No siempre puedes elegir aquello que te ocurre, pero entre la herida que recibes y la herida que decides transmitir existe un espacio, y en ese espacio se juega buena parte de quién terminarás siendo. Gracias.